Entonces, la función seno da paso por el punto cero entre y x, al contrario de la función coseno, que pasaría por encima haciendo un desfase por arriba del punto cero. Nunca lo va a tocar, sino que siempre seguirá derecho. Ahora vamos a ver con la tangente y cotangente. La función tangente en matemáticas es una función impar en la función periódica del periodo de pi. Con indeterminación de pi medio. Además de esta función se traslada a una variable real. La tangente es la que va corrida hacia la izquierda y la cotangente es la razón trigonométrica de un ángulo equivalente a la inversa de la tangente. O sea que la cotangente sería exactamente lo mismo, pero al revés. Ya que hemos visto, esta sería la tangente y la que estoy haciendo con verde sería la cotangente. Que la tangente del mismo ángulo se representa con cotangente del ángulo alfa. Esta sería la diferencia entre tangente y cotangente. La secante es la razón trigonométrica recíproca del coseno. Es el inverso multiplicativo del coseno, es decir, secante de alfa por coseno alfa es igual a 1. Esta sería secante, y la cosecante, nosotros si volteamos esta hoja sería totalmente igual, pero al revés. La cosecante es la razón trigonométrica de un ángulo equivalente a la inversa del seno del mismo ángulo, que se representa por cos, que sería el cosecante de alfa. Esta sería la representación de cosecante y esta sería la representación de secante. Ahora pasaremos a ver qué es el dominio. El dominio es una función que es el conjunto de todos los valores para los cuales la función está definida en el rango de la función en un conjunto de todos los valores que se forma, que f toma. En gramática probablemente le llamen dominio a un conjunto de reemplazo al rango del conjunto de la solución. Eso sería el dominio. Un codominio es un conjunto final o un conjunto de llegada, la cual su función sería f(x) es igual a y. El conjunto de y participa en esa función. Ese sería la definición de codominio. ¿Qué es el periodo? El periodo es aquel movimiento que se repite según tareas plus, el periodo de un G. Entonces, como decíamos, el periodo es cada cuánto se repite en una gráfica. Vamos a colocar un ejemplo en el mismo taller que usted nos dejó. El periodo, en este momento, en el periodo de la A, sería 2pi. Se preguntan por qué. Al nosotros dar 2pi sería en una circunferencia los 360 grados completos. Entonces, vamos a ver cada cuánto se repite.
y se repite cada 2pi. Vemos aquí. Entonces el periodo de esta sería 2pi. Vamos a encontrar el valor máximo y el valor mínimo. El valor máximo y mínimo se lleva justamente en la hilera de y. En el punto y nosotros podemos ver en esta gráfica que sería el mayor, o también podríamos tomarlo como amplitud, pero la amplitud ya es algo diferente a esto. El valor máximo sería 3. ¿Por qué 3? Porque es donde estamos viendo la punta de esta gráfica. Y el valor mínimo es por debajo de la gráfica, o sea, la parte negativa de la gráfica, que vamos a ver para abajo. Como estoy diciendo, esto solamente se lleva en y, no en x, solamente en y. En y podemos ver que también en el valor mínimo es menos 3. ¿Por qué? Porque se corre hacia abajo 3 veces. 1, 2, 3. Ese sería el valor máximo y el valor mínimo que va en el mismo eje de y. Ahora vamos a pasar a las funciones trigonométricas, que sería ya el análisis. Para hallar la amplitud, que en este caso sería A, utilizamos la fórmula que es y es igual a 2 seno de x más pi sobre 2. Una función que lleve seno está compuesta por las constantes a, que sería la amplitud. Luego se multiplica por la función de seno. Dentro de la parte del ángulo, si hay dos términos, tenemos que ver con la frecuencia. Y por último, la fase. Esto. Por comparación, vamos a hacerlo con verde, la amplitud, que sería esto, es igual a 2. Por la parte de frecuencia, que sería esta parte de acá, con la x, podríamos ver que aquí tenemos x, b y c, que la sumatoria de 1 menos 1, que prácticamente sería la x, sería 1, la parte de frecuencia. Tenemos que tener en cuenta que va relacionado con el periodo. Entonces, este periodo es igual a 2pi, como ya lo hemos visto, que es la vuelta completa en una circunferencia. O sea que esto lo dividiremos entre 1, que sería un ciclo completo, o sea que esto va a ser igual a 2pi y no va a haber cambio en básicamente nada. En este momento, para la fase, tenemos que guiarnos en esto. En el caso en el que no pueda existir fase, por así decirlo. En esta fórmula lo vemos que es A por seno de X. Entonces comienza el periodo en este punto, que sería el punto 0, y hace la vuelta y termina en 2pi. Y pues este ciclo se continúa repitiendo del lado derecho o del lado izquierdo. Derecho sería positivo y por el lado izquierdo sería negativo. Lo que nos importa en esta parte es ver si esto obedece a la gráfica, que es si esto comienza en una parte 0, en un punto 0 y termina en 2pi. Pues como podemos ver, en el cruce o a la mitad también puede existir un 0.